Bien, nuestro tema para hoy es la parábola del trigo y la cizaña. Tenía en mi corazón traer una predicación acerca de los estorbos de la fe, y uno de los grandes estorbos en la fe de las personas son los pastores. Yo no debería estar diciendo esto, ¿cierto? Pero es la verdad. Y estaba empezando a diseñar un material donde el Señor les dice al pueblo de Israel: sus pastores los han desviado. Los profetas desviaron al pueblo de Israel muchas veces, y se iban tras los Baales, porque conforme se predica acá, son acá. Y tristemente, así como hay buenos pastores, hay excelentes pastores, pero no conocidos, lo hablábamos qué día, tristemente los más conocidos no son pastores, y los pocos que son llamados se les olvidó el camino. Ellos se bajaron del bus y se subieron a otro distinto, llamado finanzas y llamado prosperidad. Qué tristeza. No sé si lo comparta después de esto, pero el Señor me llevó a enseñar acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Un hermoso tema que estaremos viendo en dos servicios, creo, porque es largo. Y en la palabra de Dios hay 36 parábolas. 36 parábolas, 7 u 8, creo que son 7, nos hablan acerca de la segunda venida de Dios. Entonces es importante estas parábolas. Yo ya expliqué en los devocionales qué es una parábola y por qué el Señor empezó a hablar en parábolas. Porque si hablando claro no entendieron, dijo: empezaré a hablar en parábolas para que solamente los míos puedan discernir. Porque su pueblo no quiso. Entonces la parábola del trigo y la cizaña, antes de entrar a leer Mateo 13, 24, 30, quiero explicarles un poco qué es el trigo y qué es la cizaña. Dice que se necesitan de 450 a 550 litros de agua para producir un solo kilo de materia seca de trigo. ¡Wow! Mucha agua. Y el Señor dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba, y yo le daré. Es increíble cómo la palabra es agua viva y necesitamos de la palabra de Dios para dar fruto. 450 a 550 litros, si lo pasamos, esto es centímetros cúbicos, si lo pasamos a gramos, serían 550 kilos para producir un solo kilo de trigo. Es mucho, ¿no? Mucha agua la que se necesita, es mucha agua la que necesitamos nosotros, es mucha palabra la que necesitamos para poder dar fruto. Dice que tiene gran fuente de proteínas y de calorías. Por ser pobres en grasas, favorecen su conservación y almacenaje. Es la fuente principal para la elaboración del pan. ¿Qué es la cizaña? La cizaña es maleza que alberga hongos que intoxican la planta. El consumo de harinas que incluyen cizaña resultan perjudiciales para la salud cuando no la escogen bien. Por eso se han escuchado expresiones como "qué cizañera" o "qué cizañero" o "deje de sembrar cizaña". ¿Se han escuchado eso? Ok, aplica mucho a lo que vamos a hablar hoy. Sembrar discordia, pleito, mentira, confusión, división, pelea, distracción, todo eso hay en la iglesia también. Porque el mundo no tiene cizaña, la cizaña está dentro de la iglesia. El mundo es mundo. El mundo no es ni trigo ni es cizaña. Dentro de la iglesia es donde crecen juntas el trigo y la cizaña. Y por eso los procesos más grandes en nuestra vida, para los que decidimos asumirlos, los pasamos en la iglesia, los más grandes. Y yo a veces me preguntaba y decía: pero ¿cómo en la iglesia nos pueden herir? ¿Cómo en la iglesia nos pueden, Señor, si yo sirvo? Señor, ¿por qué? Señor, claro, el Señor me enseñó porque es que usted está ligado a cizaña. Y la cizaña daña el trigo, afecta,
al trigo verdadero. Entonces el Señor, ¿por qué no lo quita? Ya les voy a enseñar por qué no lo quita. Por eso Dios puso en mi corazón esta parábola y dije, no, quiero enseñar esta parábola. Entonces la cizaña dice que mientras crece en medio de las espigas de trigo, la cizaña no se puede distinguir del trigo verdadero hasta que no crece. Parece que fuera trigo la cizaña. Únicamente cuando se acerca el tiempo de la cosecha, por eso la cosecha está lista. Y mi hijo dijo, quiero tocar la cosecha. Le dijo a Brian, toquemos la cosecha. Entonces yo dije, wow, me voy a dejar guiar por ahí, porque siento predicar de esto y tiene que ver con la canción. Vamos a predicar de la cosecha. Únicamente cuando se acerca el tiempo de la cosecha y el trigo brota y produce su fruto, es que la cizaña se ve, porque la cizaña no produce fruto. Está o se forma solamente no para producir fruto, sino para dañar el fruto del trigo. O sea que la cizaña impide crecimiento. La cizaña impide al trigo que crezca y se reproduzca y dé fruto. Entonces, sabiendo que es el trigo y que es la cizaña, vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, uso Reina Valera, dice la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta el tiempo de la cosecha. Y al tiempo de la siega o cosecha, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces iniciemos un poquitico desmenuzando esto. ¿Por qué inicié explicando qué es el trigo y qué es la cizaña? Porque no sé si les pasó que cuando leí la palabra ya entendieron más. ¿A quién le pasó eso? Entendieron más cuando expliqué lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Y es que hay una palabra aquí, frase, que dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Muchos aún cristianos no han entendido que lo malo no viene de Dios. Yo encuentro crispetos, es que Dios permitió el cáncer para la gloria de Dios. ¿De dónde pues tienes cizaña? Pues porque el diablo es un cizañero. Y el que vino a matar, robar y destruir es Satanás, no Dios. Los grandes predicadores, se les ha olvidado esto, que el mal no viene de Dios. ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Por qué quise traer este tema? Porque sigue gente: ay, es que si Dios me lo dio, pues gloria a Dios, y algo me enseñará con eso. Qué triste, y les he explicado 50, 100, 200 veces, lo explico en los devocionales, vuelvo y lo explico, que el mal no viene de Dios, y uno escucha. Yo digo, no sé si estoy perdiendo mi tiempo, o tengo que predicar igual que todos los pastores para llenar la iglesia. ¿Usted se imagina si un trigo se desprende de la tierra en un proceso de crecimiento? ¿Qué pasa? ¿Crece? ¿Por qué no nos congregamos juiciosos? Porque no somos trigo. Así de sencillo. ¿Por qué quise más enfáticamente traer esta prédica? Porque he seguido escuchando cosas que como que no me he hecho entender, o como que no quieren entender. Y es que vuelvo a recalcar que Dios no siembra maldad. La cizaña no la trajo Dios.
Muchos culpan a Dios por lo malo, pero tenemos que entender que la cizaña no la trajo Dios. Entonces, en ese contexto voy a explicar la parábola nuevamente. Dice la palabra de Dios, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante, es similar, es parecido a un hombre. ¿Quién es este hombre? Cristo, que sembró buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla? La palabra. En su campo. ¿Cuál es el campo? El mundo. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Cristo sembrando. Les voy a mostrar, cada palabra que yo digo, les voy a mostrar en la palabra lo que yo les digo. Cristo fue el que sembró la palabra en el mundo. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar, a sembrar la semilla y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicó Jesús directamente. En el Antiguo Testamento predicó Jesús, no fueron los profetas los que predicaron. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quién fue el que habló? Un profeta, ¿cómo va a hablar si no tiene inspiración divina para hablar? Fue Dios a través de los profetas que hablaron al pueblo. Yo me estoy dando a entender, ¿cierto? Es Dios quien siempre ha predicado. Cuando usted lee el libro de Judas, cuando usted lee el libro, las cartas de Primera y Segunda de Pedro, cuando dicen que Jesús predicó, no fue Noé, fue Dios a través de Noé. Eso lo dice el libro de Judas. Es Jesús quien predica. Cuando una persona realmente ha conocido la verdad y la verdad lo ha hecho libre, predica palabra de Dios. Por eso, para mí es fácil detectar quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Y todos los que yo he nombrado, vieron el devocional de esta semana, yo no tengo que orar por todos. Y cuando yo doy nombres públicamente, algunos se disgustan. Y es como yo decirle a mi hijo: no te metas con este. ¿Con quién? Con él. ¿Con cuál? Con uno de los que se mete. ¿Pero con cuál? Uno que es altico. Todos son altos, sí, papi. Bueno, uno de ellos usted sabrá. Que Dios le dé revelación para saber con cuál no. No, yo digo nombres propios: Cas Luna, Dante Gebel, Jesús Arián Romero, Marcos Witt, Maldonado. ¿Qué otros mentirosos? Porque esto está lleno de mentirosos. Manantial de vida, Avivamiento. Yo digo la verdad, y por la verdad, ¿qué es lo que me va a pasar? Nada. Es la verdad. Se están llenando de riquezas, se están llenando de lujos, pero ¿dónde están yendo a buscar al necesitado? Están predicando mentiras. Están predicando solo mentiras. Alguien llegó a hacer un trabajo a la empresa de mi hermana, y mi hermana le comentó: él es pastor, y dijo: o sea que él debe tener harta plata. ¡Qué triste! Ese es el concepto en el que nos tienen a los pastores, por esa partida de tramposos ladrones. Por eso era que quería traer el tema de los pastores. Quería hablar de cómo los pastores han sido guías para que el pueblo no ame ni busque a Dios. Y eso es una confrontación para mi vida también. Por eso el Señor dice en Hebreos: acordaos de vuestros pastores, los que te han predicado la palabra. Miren cuál haya sido su conducta e imiten su fe. Porque es muy triste imitar ahora la conducta de un pastor. Pablo dijo: sean seguidores de Cristo como yo lo soy de Él. Hoy en día decirle a uno de ellos: ¿por qué usted no dice lo mismo? Y una predicación de esas dice, de devocionales de este domingo, dice: hijo de tigre sale pintado. Un hijo de Dios debe dar fruto de Dios. ¿Cuándo vio usted a Jesús predicando y pidiendo siembras y pactos y pidiéndole plata a toda la gente? La gente lo daba de corazón para el ministerio de Jesús, pero no tenía que manipular la palabra. Y nos cuenta que dijo: es que yo conozco un pastor. Primero, no es pastor, si dijo eso. Que dijo: estoy pelado, voy a hacer una reunión y recibo plata. Y que reunió a la iglesia para hacer un día de oración y les cobró 20,000 o 50,000 por la entrada a cada uno.
y dijo, ya tengo plata para el fin de semana. ¿Ustedes creen que eso es un pastor? Y si la gente ve eso, ¿qué hace allá? Lo que yo digo, ¿qué hace allá? Porque no leen Biblia, solamente es lo que les dicen acá, y lo que les dicen acá lo creen. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó. ¿Y qué predicó? La palabra. ¿Cómo así que la palabra es la semilla? ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 13, versículo 23. Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La semilla, cuando Dios habla en las parábolas de la semilla, es la palabra de Dios. Y la parábola de los 4 caminos nos muestra que el Señor, cada quien tuvo semilla, pero la dejaron morir, porque uno la sembraron en piedras, otros la sembraron entre espinos, otros la sembraron, y aquí dice que el que la sembró en buena tierra, o sea, la palabra llegó a un corazón que la pudo aceptar, y que vinieron problemas, y que vinieron igual que las 2 casas construidas, uno en la arena y uno en la roca, pero que entendieron quién era su Dios, y en medio de los problemas siguieron adelante. Esa fue buena tierra. Entonces la semilla de la palabra. Voy hasta el momento en que el reino de los cielos es semejante a Cristo, quien vino a predicar, quien vino a sembrar en el mundo. Jesús vino a sembrar en el mundo, sí. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre dio. Si hay alguien que da, es Dios. Y Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. También vino a dar. Pues Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo. ¿Esta qué versión es? Nueva Traducción Viviente, igual. Reina Valera dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenar al mundo. Él no vino a echarle machete a todo acá. No, Él vino a arar tierra y a sembrar semilla, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Cómo así que las obras nos salvan? ¿Cómo así que? No, solo en Cristo yo tengo salvación, pero Cristo tiene que ser suficiente para mí. Vuelvo al jueves, el Señor es mi pastor, tiene que ser mi pastor. Porque como comentaba con alguien, algunos no se disgustan por tocar a Cristo, pero sí se disgustan cuando le tocamos a otras personas. Usted puede hablar a veces hasta sandeces de Jesucristo y no se ponen bravos, pero háblenle de otras cosas como del Papa y ¡pum!, se enojan. Deberían enojarse así de Jesucristo cuando les tocan a Jesús, pero con Jesús no pasa nada. Y creen que porque creen en Jesús tienen la misma doctrina y van para el cielo. ¿Dónde enseña la palabra de Dios eso? No lo he encontrado en ningún versículo, y los que sigo buscando desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento solamente me muestran que hay un Salvador. De hecho, en las películas no he visto a nadie ahí en la cruz al lado de Jesús, en la misma cruz. Solo vi 2 ladrones. Uno aceptó la salvación y otro no la aceptó, pero el que aceptó la salvación la aceptó, no la dio. No he visto a nadie con Jesús crucificado para que también podamos abogar a través de Él. Cosas tan sencillas, pero que parecen tan complicadas para algunos, porque hay doctrina y hay argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, dice la palabra, y es muy difícil. Un argumento es un muro, una muralla. Cuando Jericó puso la muralla, puso un argumento, lo puso porque temía al pueblo de Israel y sabía que venían. ¿Cómo sabía? Habían escuchado del Mar Rojo, habían escuchado, decían, ese Dios de eso sí que es tremendo, pues hagámosle un muro bien ancho, le echamos 10 metros, échele 10 metros más, échele más, con eso no pueden pasar. Es que no era un murito como esto que sostienen acá. En la parte de arriba vivían personas, o sea, eso era grandísimo, la muralla que tenía. Esos argumentos que levantó Jericó para
como que retener lo que venía de parte de Dios. Es igual al mundo y al igual a algunos que dicen ser cristianos. No, y ponemos muros. ¿Y esos muros cómo se van a quitar en nuestra vida? Dice la palabra de Dios. Solo con adoración, no más. Porque lo que hizo caer el muro no fue el grito, fue que en obediencia adoraron a Dios, y eso fue lo que hizo que el muro, igual los muros, mientras una persona no decida adorar a Dios y decir oye sí, el muro no va a caer de su vida y los argumentos de su mente no van a caer. Por eso le podremos hablar 50, 100, 200, 300 veces a una persona y no va a pasar nada. Algunos dicen, me han dicho convénzame. No, eso le corresponde al Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando venga, yo me voy, el Espíritu Santo vendrá, y cuando venga, Él los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, el devocional del sábado, de ayer. Es el Espíritu. Yo no puedo convencer a nadie, solamente predico, boto la semilla, como Jesús lo hizo, yo boto la semilla, y si queda en buena tierra, producirá un fruto. Si no es buena tierra, va a pasar eso. Vienen los problemas, duda, pum, chao, viene otro, pum, pum. Los 4 problemas que habla la palabra de Dios. Pero la semilla, que es la palabra de Dios, no dará fruto. O sea que depende de una buena semilla, pero también depende de un buen terreno. ¿De qué nos sirve tener una buena semilla traída del campo de papa fresca y abrir un hueco acá y meterla? Le aseguro que en 8 días va a venir un olor el tremendo. Por más buena semilla, necesitamos un buen terreno. Y el buen terreno es cuando uno reconoce que necesitamos la semilla. Todo el que de una pone la barrera y dice, es que yo no. Otra más olímpica. Me encontré con una niña muy linda que está en el camino del Señor. Me dijo, llevo 12 años. Le dije, te felicito. Yo no la conocía, me la presentaron. Pero el papá no. Le dije, ¿cuándo vas a llevar a tu papá? Le eché la sátira ahí porque estaba al lado. ¿Cuándo vas a llevar a tu papá? Dijo, sí, en esas estoy. Le dije, hay que orar por tu papá. Y él dijo, no, pero venga, le cuento. Espere, no, yo no voy, pero yo respeto. Pero yo ya no tomo, yo ya no fumo. O sea, no, yo me porto bien. O sea, yo no necesito estar allá en la iglesia, pero yo creo. Le dije, ¿usted me deja hablarle un minutico? Y habían 3 personas más presentes ahí. Y aproveché y le dije algo. Porque es que todos creen, yo no necesito ir a la iglesia, yo así estoy bien. Jesús se equivocó. ¿Para qué moría en la cruz y para qué formaba algo llamado familia de Dios e iglesia si sabía que había otras formas de llegar a Cristo? Es que el Señor a veces comete unas embarradas que yo eso sí no lo he podido saber. Y cuando le digo, quedó plopo. Confiando en Dios, eso sirva para algo. Tal vez sí, tal vez no. Es semejante a un hombre que sembró buena tierra, buena semilla en su campo. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, ¿cierto? O sea que el único que puede producir buena semilla es Dios. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo a través de él. O sea, Dios envió a Jesús ¿a dónde? Al mundo. ¿A dónde vino a sembrar la semilla? Al mundo. Dios vino a sembrar su palabra al mundo, pero eso no significa que todo el mundo iba a aceptar la palabra. Eso no significa que todo el mundo iba a decir, ay, sí. Y en los devocionales vemos como los fariseos eran un grupo religioso. ¿Se acuerdan los que entregaron a Jesús? Ellos eran religiosos y con su cruz y ni oren ni recen, y de los que ofrendaban y diezmaban y lo hacían públicamente y para que los vieran, y de los que decían que en las plazas decían yo hago, yo tengo, de los que ayunaban y se untaban de Disney para que vieran que estaban ayunando. Esos eran los que se mostraban, que creen que es por obras.
Y uno de esos era el que estaba orando y dice: Señor, y echó tremendo viajado de plata. Y la viuda, que tenía solamente una moneda, dijo: Señor, yo no tengo más. Ese era su todo para ella, y echó su monedita. Y dice la palabra que Dios vio más con agrado a esa mujer que al fariseo. ¿Ustedes creen que Dios necesita plata? Dios no necesita. Pero Dios sí necesita que nosotros cambiemos las intenciones que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la intención? Dios las conoce, yo no. Yo no conozco las intenciones de nadie, Dios sí las conoce. Pero ese fariseísmo, conocían la Torá, conocían toda la ley, todo el Antiguo Testamento, supuestamente la conocían. Y cuando viene Jesús solamente con una conversación, le dicen que era hijo de una prostituta, literal. Y él le dijo: ustedes, ¿por qué no toleran oírme? Porque es que les fastidia mis palabras. Claro, la verdad incomoda. Porque religión en el mundo hay hartísima. ¿Relación con Dios? No. Versículo 25 dice, entonces estamos en el versículo 24. Estamos de acuerdo que el reino de los cielos es semejante a un hombre. Entendemos que es Cristo, que sembró buena semilla, la palabra, en su campo, en el mundo. Jesús vino a extender el reino, a predicar el reino de los cielos acá. Él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a predicar el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que dejó a los discípulos? Que extendamos el reino de los cielos, que lo que Él vino a predicar lo prediquemos. ¿Yo cómo voy a predicar algo de otro libro que escribió un hombre, por más ungido y papacho que sea, si a mí Dios ya me dejó la Biblia? No es que lo hizo el San no sé qué, no me importa. Aquí Dios dejó todo lo que necesito. Yo no necesito un libro adicional. A Dios no se le olvidó nada. De hecho, dice la palabra de Dios en varios versículos que todas las cosas que el Señor hizo, si las hubiera dejado plasmadas en un libro, no hubieran alcanzado las bibliotecas para guardar todo lo que el Señor hizo en el mundo. O sea que el Señor hizo mucho, pero lo que Dios quiso dejar está acá, y todo lo que necesitamos está acá. No necesitamos más. Todo está acá, toda la respuesta está acá. Me da tristeza cómo veo personas que siguen juzgando a Dios por cosas que han pasado en su vida. Lo juzgan sin conocerlo, lo juzgan sin buscarle, lo juzgan sin amarle, lo juzgan sin tener una relación con Él. Y eso los justifica más para decir: por eso es que yo, Dios, no. Pero es que si ni siquiera nunca se acercaron a Él, porque si se hubieran acercado a Él, nunca se hubieran apartado de Él. Dios, ¿por qué permitió? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Oye, ¿cómo podemos juzgar a alguien que no es nuestro Dios? ¿Cómo podemos juzgar a alguien que no es nuestro? ¿Cómo yo puedo juzgar al vecino de allá si es mal padre, ni siquiera lo conozco? ¿Cómo yo lo voy a juzgar? ¿Cómo juzgar yo a un Dios que no tengo tiempo con Él? ¿Cómo juzgar yo a un Dios que nunca paso tiempo con Él, que nunca le oro, que nunca le hablo, que nunca le digo: Señor, mira esto, mira lo otro, mira, ¿tú qué piensas, Señor? ¿Tú qué dices, Señor? ¿Tú qué crees, Señor? Si nunca tengo eso, yo, ¿con qué cara yo puedo juzgar? Y Fer dijo un día algo y se me grabó acá, un martes de oración. Juzgamos de la misma forma en que nosotros juzgamos, juzguémonos a nosotros mismos. Ay, si no lo haríamos. Porque la vara es totalmente diferente. Pero mientras dormían, estoy haciendo una exégesis, esto se llama una exégesis, versículo por versículo. Pero mientras dormían, ¿qué dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, vamos a invertirlos. Primera carta a los Tesalónicas 5, 6 dice: así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No se duerman. No se duerman. Y el Señor lo dice acá: pero mientras dormían. Eso no significa que nosotros no dormamos físicamente. Significa que cuando nos dormimos espiritualmente, el diablo siembra cizaña en nuestra vida.
¿De dónde vienen las cosas malas? Mientras nos dormimos, el diablo ayuda a sembrar. Y el Señor nos dice, yo solamente estoy trayendo un versículo para explicar cada palabra, pero le encuentro muchos versículos de donde el Señor dice, no se duerman, estén alerta, despierten. Desde el antiguo pacto le decía, despiértate tú que duermes, le decía a la iglesia, al pueblo de Israel. Podrían estar despiertos, pero estaban dormidos espiritualmente. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. Si hay un enemigo. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, Cristo está sembrando. Cristo vino a sembrar al mundo. ¿Qué vino a sembrar? La palabra. Entender que hay un enemigo en este mundo también. El Señor nos dice, no se duerman porque tienen un enemigo. Nos está diciendo, ustedes tienen un enemigo, no se duerman. Si no hubiera enemigos, el Señor dice, echen un motoso, tranquilos. El motoso que se podían echar en el huerto del Edén, el motoso que nos podremos echar en la eternidad. Pero mientras Satanás ande por ahí todavía rodando, no nos podemos echar los motosos. Tenemos que estar alerta. Y por eso preguntamos, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué será que? ¿Por qué será que? Pues será porque hay un cizañero en este mundo que no es Dios. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo. Aquí nos dice que nuestro enemigo, el diablo, le da nombre propio. No dice, acá el Señor no se pone a temblar. El enemigo, ¿cuál Señor? Un enemigo, el que ustedes tienen. ¿Cuál Señor? No uno, que lo pintan con cachitos, pero ¿cuál Señor? El diablo, no sé, yo no digo porque me critican. Me imagino a Jesús así. Van y me critican que yo de nombre propio y el diablo. Y la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgado. Solo se sabe en ese bendito versículo. No se saben más. Y yo veo cuando hay algunas predicaciones que me mandan, yo veo en los comentarios. ¿Y qué pelea en los comentarios? No juzgue al pastor porque la Biblia dice que no sé. El otro dice, la palabra nos enseña que debemos juzgar la doctrina. Sí, pero usted le está diciendo al pastor que no. Si así defendieran a Jesucristo, este mundo sería totalmente distinto. Pero pelean más por su pastor que por el príncipe de los pastores. Me gustó algo porque alguien de acá está hablando con alguien, él hasta ahora está iniciando y está creciendo, pero le dijeron, es que ustedes creen lo que dice su pastor, y él dijo, no, al contrario, él me dice, no me crean a mí, crean lo que dice la palabra. Me gustó, porque es muy cierto, yo nunca les he dicho que me crean a mí. De hecho, a veces me equivoco. Yo a veces, en vez de nombrar a Moisés, nombro a otra persona porque tengo en mi mente una cosa. Ustedes lo saben, ¿sí o no? Pero ustedes saben de qué estoy hablando. Tuve la consejería virtual desde España, la que estamos teniendo, y le estaba hablando de Salomón y le dije David. Me dijo, perdón pastor, no es Salomón, Salomón. Porque estaba leyendo unos salmos de David. Eso me pasa. Pero entonces tenemos que estar alertas. Por eso aquí somos seres imperfectos que nos equivocamos. La palabra de Dios no se equivoca. Entonces, muy bien hecho. Ustedes no le creen al pastor. Ustedes tienen que ponerle aquí en la pantalla y mostrarle que dice en la Biblia para que lo crean. Si no, no creen. ¿Por qué la iglesia tradicional durante 1500 años está así? Porque nunca leyeron Biblia. Solamente el sacerdote se venía acá con la Biblia en latín, sin hablar latín. Amén. Chao. ¿Qué aprendieron? En 1500 años, ¿cómo se les quita esa tradición? Solamente cuando conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Pero el resto nunca. ¿Cómo es eso que yo me acuerdo cuando pequeño siempre se entraba a una iglesia tradicional? Yo nunca los veía con la Biblia y nunca veía que hubieran de estos para que
Bueno, no trajeron la Biblia, por lo menos muéstrenle lo que está hablando, ¿no? Vamos a abrir la Biblia, no sé qué, ta. Yo digo lo que a mí me parece de la Biblia y todos, amén. Alfonso dijo, una iglesia que no tenga esto, una iglesia que no abra Biblia, que les muestre, no es iglesia, manipulan los versículos. Necesitamos esto. Porque como dijo el comercial, no comemos cuento, comemos carne, y esto es carne. Verbo se hizo carne, nosotros comemos palabra, literal. Entonces vamos en el versículo 25, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo. Entendemos que tenemos un enemigo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué no cogen al enemigo y le preguntan por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me viene esto? No, cogen es a Dios. En vez de coger al cizañero y decirle, mira, ¿por qué? No, la conversación es con Dios. ¿Por qué? Y cuando entre el trigo y se fue, mire, el enemigo llega y bota la piedra y chao. ¿Se acuerdan lo que les comenté en un devocional? Dos familias que se querían mucho. Y los dos hombres se querían mucho, se ayudaban. ¡Wow! Tremendos. Entonces, un día alguien dijo del pueblo, dijo, oiga, pero esto sí es que es un ejemplo el berraco, estos dos. Eso no los vino peleando y se ayudan mutuamente. Dijo, pongámoslo en una cascadita a ver si es que no van a pelear. Entonces cogió uno y le botó una piedra allá. Dijo el diablo, bótele una piedra y verá cómo se prende. Y le botó una piedra. Cuando llegó el otro dijo, ¿quién me botó la piedra si solo aquí está mi vecino? Pero si yo he sido buena gente con él. Oiga, no, pero no puede. Y el diablo le empezó aquí, pero no puede. Dijo, pues tome su piedra. ¡Pam! Se la devolvió. Y después el vecino dijo, oiga, buena relación que he tenido con él y mire tirándome piedra. ¿Y este a qué juega? Digo, pues le mando una más grande para que aprenda. Y le mandó una más grande. ¡Pah! Y el otro dijo, o sea que sí fue este el que me mandó la piedra. Qué bien. Venga, conseguimos una más grande. Y empezaron a bolearse piedra y entre más grande, entonces el otro dijo, espera, le mandamos un palo con leña para que le prenda esa choza allá, a ver si no aprende. Uy, sí, también, las dos casas derribadas entre los dos. Le dijo el hombre al diablo, oiga, pero eso sí fue tenaz la ruina de estos dos. Usted sí es una porquería. El diablo dijo, yo solo boté una piedra. Ese es el cizañero, solo hace así, mire. El resto lo hacemos nosotros, con nuestra ira, con nuestra inconformidad, con nuestro descontentamiento. El diablo solo necesita botar una piedrita y ya lo hace fácil. Él es un cizañero. El diablo es un cizañero. Y se fue, botó la piedrita y aquí dice lo mismo. Mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, el tiempo de la cosecha, ¿cierto? Dice que cuando da fruto es porque es tiempo de cosecha. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Por qué aparece también la cizaña en el tiempo de la cosecha? Porque el Señor dijo que en un tiempo algunos le dirán, Señor, Señor, yo soy trigo. Y el Señor le dirá, hágase al lado del trigo y verá que usted no es trigo, usted es cizaña. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ambas crecen. Mucha cizaña ha salido de la verdad. Es increíble cómo desde el último siglo han salido muchas sectas y muchas cosas de la misma iglesia cristiana. ¿De dónde salieron los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los Jesús solos? ¿De dónde salieron todo eso? Porque el hinduismo y el budismo viene desde antes de Jesucristo. Pero hace un siglo es que se vinieron un poco de los mismos cristianos. No, es que yo los puedo votar así porque la Biblia dice que el fuego y que... Entonces yo acá, yo no creo en usted. Entonces el otro dice, no, pero es que yo no creo porque es que eso es del diablo. La Biblia nos manda solamente a cantar coritos
y aplaudir, y ustedes allá, uy, eso es un show, una vaina, entonces yo ahora me hago acá, ya no soy de usted, ahora soy de acá, de otro grupo. Entonces salió otro grupo de acá y dijo, no, ni allá ni acá, yo creo, y de ahí se inventaron las religiones, se inventaron las sectas, se inventaron un poco de cosas, y a todos los que yo les estoy nombrando, ellos se les apareció un ángel. Qué coincidencia que Pablo dijo, si a un ángel se les presentare, sea maldito, que pronuncie algo distinto a lo que está acá. Mormones, un ángel se le presentó. Testigos de Jehová, un ángel se les presentó. Adventistas, un ángel se le presentó a Elena de White. La iglesia tradicional se le presenta a la Virgen María y los ángeles a toda hora. Y el Señor dijo, sea maldito. ¿Cómo no conocer cuál es la verdad? ¿Cómo no conocer qué dice la Biblia? Porque viene alguien y se para acá. No, es que tú puedes tener 20 esposas. Dios me lo reveló a través de un ángel. Entonces yo puedo coger a las niñas de la iglesia de 14 años, mi esposa. Tú ya eres para mí, Cato, y puedo tener 10 esposas. Y los babosos de los padres y los hermanos no hacen nada porque el pastor le dijo un ángel y es de él. Y las niñas desde los 12, 13 años se las están separando al pastor y a los líderes. Esos son los mormones. Y cantan, el Señor, y oran. ¡Ay, qué lindos! ¿Ustedes creen que eso es sano? La Biblia no enseña eso. El Señor dice que somos maridos de una sola mujer. Entonces, ¿quién se equivoca? ¿Dios o se equivocó el deschavetado que dijo que un ángel y que lo podía hacer? Porque el ángel le dijo, es que usted no sabe la verdad. Lo que pasa es que Jesús y el diablo son hermanos. Ellos están peleados. Y Dios Padre tuvo relaciones con la Virgen María, y de ahí tuvo relaciones y de ahí nació Jesucristo. Qué triste. Son iglesias grandes. Averigüen por internet el mormonismo cuántos fieles tiene. Millones de personas. ¿De dónde les puede caber tanta barbaridad, tanta mentira, tanta cosa? Porque no han conocido la verdad y la verdad no los ha hecho libres. También creció la cizaña. Dice, vinieron entonces los siervos del Padre. Aquí habla de los hijos de Dios. Los siervos del Padre, de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Sí. Esta es la pregunta de muchos hijos de Dios. Señor, luego tú no eres bueno. Señor, si tú eres bueno, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Señor, si tú eres bueno, ¿por qué permitiste que muriera tal persona? Señor, si tú eres bueno, ¿por qué dejaste que tal? Señor, si tú... ¿No se les hace conocida esta frase? Esto la dicen los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento. Aquí no estoy juzgando en esta parábola, porque el Señor lo sabía que iba a pasar. Y yo también dije, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Yo fui uno de los que le dije mucho al Señor, ¿por qué? Otros más espirituales decían, no le diga al Señor por qué, dile para qué, porque a través de esto hay un propósito. Lo mismo, el mismo por qué, solamente que empacado con florecitas y con arreglo, pero es el mismo por qué, Señor. Decirle para qué, decirle tú lo hiciste, ahora muéstrame por qué lo hiciste. Pero lo dibujan es más de espiritualidad. Entonces los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, S mayúscula, ojo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? El Señor sembró buena semilla. Cuando lees atrás está diciendo que Cristo sembró buena semilla en su campo, ¿cierto? Por eso cuando lean, devuélvanse. ¿Por qué no entiendo? Devuélvanse, ¿qué pasó? Luego tú no sembraste buena semilla. Sí, ya lo dijo antes, que Cristo sembró buena semilla. Luego, ¿no sembraste buena semilla? Sí, el Señor sembró buena semilla. Entonces, ¿por qué pasan cosas malas? Entonces, ¿por qué? El Señor lo dice acá.
¿de dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Cuál es el enemigo que nos muestra la palabra? El diablo. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios dijo que tenemos un enemigo. Y Dios dejó claro que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción, porque estamos bajo el control del maligno. Y encontró otro versículo que nos habla de quién tiene el control. Encontré otro, yo no sabía que existía. Qué bueno, qué yupi, que encontré que Satanás controla este mundo. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 3 y 6. El Señor dijo, no se duerman, estén alertas. Pero es que la cizaña empezó desde el huerto del Edén. Ellos caminaron, como yo les he enseñado según teólogos, 30 o 40 años en el huerto del Edén. No caminaron más y vivieron más de 900 años. O sea que fue más poco lo que disfrutaron en la presencia de Dios que fuera de ella. Porque Edén significa lugar de placer. O sea, fue más poco el placer que ellos tuvieron con Dios que el que tuvieron sin Dios. Tuvieron que aprender a empezar a caminar sin Dios por su desobediencia. Y la cizaña empezó desde el huerto del Edén. Dice, pero la serpiente más astuta, más que todos los animales del campo, esto lo he enseñado, no es una serpiente, es Satanás. En Apocalipsis y en Daniel lo llama serpiente antigua. Pero la serpiente más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira el cizañero. Le dijo el Señor, mira, de todo el árbol, de todo el fruto, de todo huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coma, de cierto morirás. No vayas a comer de él. Pues el cizañero estaba ahí escuchando. Y después le dijo, ¿qué es que no coma del huerto o qué? Con que Dios le ha dicho que no coma del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mentiroso cizañero, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso es lo que predica Cash Luna y predica Dante Gebel y predican muchos predicadores como Yesenia Ten también, otra que no es pastora, y muchas mujeres la siguen porque ella es feminista y sus predicaciones van alterando a la mujer para que se vaya en contra del hombre y para que también cuando están separadas aprendan a vivir solas. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre, ¿quién se equivocó? Pero ella predica eso, tú puedes y eres valiente y no sé qué y si sé cuándo y tal y no. Diferente una mujer maltratada, psicológica, físicamente, eso es diferente. Pero solamente porque el arroz se le quema. Es que mi esposo no me hace el arroz bien, no, eso no es motivo de separación. Pero Yesenia, te encuentras otro que te hace el arroz rico, busca un chef. Y esas son las predicaciones. Yo he escuchado varias predicaciones de ella. Una feminista en un púlpito, cuando el Señor enseñó que la mujer se querría enseñorear del hombre. Pero este mundo está tan chueco que hay muchas personas que están siendo guiadas por mujeres en púlpitos feministas. Y el Señor dejó pastores, no pastoras. Formó la palabra a través de discípulos, no discípulas. Eso tiene un trasfondo, porque la responsabilidad que el hombre tiene sobre la mujer es más grande de lo que uno cree. Ya dicen, ay, pero el hombre es la cabeza del hogar, ay, sí, es que no, es la cabeza, pero es que es la responsabilidad más grande de cubrir
a la mujer y tratarla como vaso más frágil. Es una responsabilidad grande. Ahora que entiendo eso, si Dios hubiera dicho la mujer es cabeza del varón, hubiera dicho gracias, Señor. Gracias, gracias, porque lo que me salva es de mucho. Pero la mujer que no entiende que el hombre es varón, el hombre es cabeza de su hogar, está en problemas. Y no ha entendido que Dios lo que hizo fue para cuidarla, para protegerla. Por eso no la formó de la misma forma que nos formó a nosotros, sino la formó de acá. Qué difícil es entender eso. Qué difícil. Pero esta predicadora que no es pastora, de hecho ella dijo, mire esta barrabasada que dice, los que no diezman van para el infierno. Y otra que la sigue a ella, que también dice ser pastora, no me sé el nombre, lo voy a dar, iglesias grandes, dijo, yo fui al infierno, Dios me llevó en una revelación, lloraba sin una lágrima, no le vio ni una lágrima, como los chinos, mi papá, y yo vi, Dios me llevó y vi mucha gente allá. Y el Señor me permitió preguntarles, ¿tú por qué estás allí, hijo? Y dijeron, porque yo no diezmé, porque en la vida siempre fui, yo serví, yo era líder de no sé qué, y nunca di un pesito para la iglesia. Estoy en el infierno y Dios me mostró, por eso diezmen. Y el que no me crea le mandó la predicación. Y de hecho los comentarios eran, hola, lloró pero no le sale ni una lágrima. Y Yesenia Ten dijo, los que no diezman van para el infierno. Se los voy a mostrar en la palabra. Y mostró, ni los ladrones, ni los no sé qué entrarán al reino de los cielos. Ustedes están oyendo, amén. Ahora le voy a mostrar que ustedes son una partida de ladrones. Vaya a Malaquías capítulo 3 versículo 10. Porque ustedes me habéis robado. ¿En qué lo hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí ve? El que no diezma y no ofrenda no va al cielo, va para el infierno. Amén. No, ve, yo llevo 2 meses sin ofrendar. ¿Dónde está el alfolí? No me voy para el infierno ni por el chirajo. Qué manipulación tan grande. Qué manipulación tan grande. Porque los está obligando a hacer algo que tienen que hacer de corazón, entendiendo un principio, no obligados. Pero esos son los grandes predicadores de hoy en día: Dante Gebel, Cash Luna, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Yesenia Ten, esta otra señora, Maldonado. Una cantidad de profetas, Roy. Qué tristeza. ¿Y sabe por qué hoy en día esto es más público? Porque el Señor dijo que en los últimos tiempos esto iba a suceder. ¿Por qué no sucedía eso antes? Porque no estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y uno dice, ¡wow! No, yo no puedo creer que Por ejemplo, a mí Marcos Witt, yo no podía creer. Marcos Witt, si fue un referente para muchos que iniciamos en la música. Wow, no puedo creer, Dios mío. Señor, pues créalo. Por eso la palabra, la Biblia, nosotros tenemos un referente mayor. Serán, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Esto era verdad. Satanás dice verdades a medias que son mentiras. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta parte de que los ojos iban a ser abiertos y que podrían conocer el bien y el mal era verdad. Pero de que serían como Dios, no era verdad.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí inicia la religión, en el huerto del Edén. Toda persona que quiere tapar su pecado y su desnudez y no hacerlo a la forma de Dios es un religioso. Por eso existen tantas religiones. ¿No se han preguntado budismo, hinduismo, catolicismo, evangelismo? ¿Por qué tanto? Porque cada quien se cubre a su manera. Ah, no, es que yo voy al cielo si me porto bien. Ese es un delantal. Ah, no, es que yo voy al cielo por creer en la Virgen María. Ese es su delantal. Ah, no, es que yo voy al cielo porque creo en Mahoma, y Mahoma dijo que él me llevaría, y con ciertas vírgenes todos contentos. Creo en Mahoma. Ese es su delantal. El budismo, que desprende el hinduismo, el Hare Krishna, de ahí vienen los monjes, que la religión tradicional llevó a las monjas y a los monjes. Eso es hinduismo y budismo metido en la iglesia tradicional, donde se tenían que apartar a ciertos lugares para no tener problema con nadie, desviar la mente y todo eso. De ahí vienen los Hare Krishna y todas esas cosas, paz, love, todo bien, todo bacano. Y el Señor dijo que siempre habría guerra, siempre habría guerra, y es que paz no es ausencia de guerra. Pero en los mundos dicen, el presidente va a firmar el acuerdo de paz. Está contrario a la Biblia. Nunca habrá paz, porque la paz no es externa, la paz es acá. Y la paz que va a haber externa solamente es hasta el milenio, en la vida eterna. En este mundo tendremos aflicción, dijo la palabra de Dios. Imagínense, Yesenia tiene enseñando esto, se le va a toda la gente, porque los tiene allá, mejor dicho, y dale. Y si no te tiene el arroz caliente, mandaron una prédica denigrando al hombre, y hacían un enfoque así a todas las mujeres llorando. Maldito bastardo. Dios me tocó y... No, la tocó el diablo. Eso no fue Dios. Yo tengo que entender la diferencia entre el trigo y la cizaña. Todo lo bueno viene solamente de Dios, y todo lo malo, Él vino a matar, robar y destruir. Es Satanás. Borren de su mente que todo lo malo que ocurre viene de Dios, o que Dios lo permite, o que viene con un propósito. Ningún propósito tiene Dios a través de eso. El propósito original que Dios puso en Adán y Eva, el hombre lo destruyó. Por eso tuvo que venir a crear otro plan, otro diseño, para que volviéramos a enderezarnos. Y el Señor siempre tratando, siempre. El pueblo de Israel volvía y caía, y el Señor volvía, y volvía el Señor y volvía. Pero el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Y el Señor, ¿cuántas veces? Estuvo otra vez ahí. Nadie puede decir, si va al infierno, decir, es que Dios a mí nunca me quiso, es que Dios a mí nunca me buscó, es que a mí nunca me dijeron, es que a mí cuando Dios, es que yo no sé qué, yo si no fui a la iglesia, porque es que los testimonios que vi, la gente se basa en lo mismo. Si fuera por los testimonios, yo nunca estaría en la iglesia cristiana, porque he visto testimonios pichos y dentro del liderazgo, así como he visto testimonios muy buenos. Alguien me enseñó, mi pastor Álvaro me enseñó, puesto los ojos en Cristo Jesús, y es mi versículo lema. Él me dijo, hermano, y siempre que me llama, y siempre que hablamos, hace harto no hablamos, hola Paz, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bien, hermano, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo va todo? Y me pregunta la familia, y, hermano, puesto los ojos en... Siempre me dice el mismo versículo. Algo ha puesto Dios en el pastor Álvaro para mi vida, que siempre me recuerda en dónde tengo que poner mi mirada. Y no hay conversación que yo no tenga con él que él no me diga, hermano, puesto los ojos en Cristo. El día que me ordenaron, la torta que me hicieron, los que estaban ahí, ¿cuál era el versículo? Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Si quitara mi mirada de Jesucristo, no sería pastor, no predicaría más y viviría mi vida a mi antojo.
El mundo saca esas excusas. Sí tenemos que ser de buen testimonio. Somos cartas abiertas leídas, pero el mundo va a buscar una excusa. Por más buen testimonio que seas, va a buscar una excusa para no querer buscar de Dios. Porque eso solo muestra que hay dos familias. O somos hijos de Dios, o como Jesús le dijo a los fariseos, saduceos, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¡Wow! Jesús diciendo eso, ti, y lo nombró acá, fariseos, y dio nombres, y no le dio miedo que le dijeran Mateo 7:7, no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces yo creo que concluimos hoy. Porque es un tema que no era solamente para hoy. Hay cosas que ya sabemos, pero tenemos que recalcarlas. Y por una persona nueva que llegue a escuchar estos devocionales, para mí, yo sí tengo que retrocederme a kinder en teología, yo lo voy a hacer. Porque no puedo irme avanzando con los que ya están más maduros en la fe, porque hay algunos que necesitan entender de cero. Por eso es que ustedes me ven a veces explicando nuevamente algo. Y es que lo tendré que hacer muchas veces, porque va llegando gente nueva en la fe. Pongámonos en pie y vamos a orar.